Pues antes de iniciar con este tema, lo primero que habrá que hacer será hacer algunas anotaciones al respecto de el lazo cerrado y el lazo abierto para sacarle el mayor provecho al diagrama de Nichols y para entender qué es lo que vamos a estar graficando. Entonces, pues nosotros a partir del diagrama de un sistema, pues digamos tradicional, ya habíamos hablado de esto. El asunto es que podemos, suponiendo una retroalimentación unitaria, hacer un cálculo sobre la ecuación de lazo abierto, bueno, más bien de lazo cerrado, suponiendo obviamente que G es ya en sí misma la función de lazo abierto, ¿no? La función de lazo abierto implicaría que yo voy a evaluar en este punto lo que entre por este punto. Sin embargo, en lazo cerrado voy a evaluar en este punto también lo que entra por este otro. Es decir, una vez que yo cerré en lazo, por eso, bueno, pues le llamamos lazo cerrado. El asunto aquí es que este punto yo le voy a decir el error, porque es lo que yo quiero, que es la referencia menos la salida del sistema. Y con estas tres variables yo puedo hacer rápidamente escribir el sistema como sigue. Yo puedo decir que el error es igual a la referencia menos y, mientras que y es igual a g por e. Entonces, si hago la sustitución de estas dos, yo puedo obtener que y es igual a g por r menos g por y despejando puedo obtener fácilmente algo como esto, y poniéndolo en modo de función de transferencia, puedo saber que y entre r es igual a g entre 1 más g. Entonces, pues esta es la forma en lazo cerrado. Quiero decir que si yo nombro h al lazo cerrado, eso va a ser igual al lazo abierto dividido entre 1 más el lazo abierto. Si yo quisiera hacer el proceso inverso, pues se sigue un procedimiento similar. Vamos a despejar desde esta ecuación, tenemos el lazo cerrado, este lo vamos a pasar multiplicando, de manera que vamos a tener esto así, esto va a ser igual a g. Yo me quiero quedar con g despejada, de manera que tendré g por 1 menos h, logrando que el lazo abierto a partir de una función de lazo cerrado sea igual a esto de aquí. Entonces, pues ya tenemos las dos maneras de ir del lazo abierto al lazo cerrado y del lazo cerrado al lazo abierto. Listo, entonces ahora en este programa de MATLAB vamos a hacer algunos análisis al respecto de polos y ceros para ver cómo estos se van a representar tanto en Bode como en Nichols y cuáles son sus implicaciones para terminar haciendo loop shaping. Entonces, en esta primera parte, en esta pequeña porción de código, en principio se define la variable s para que funja como pues la variable s de una función de transferencia, y luego vamos a analizar el efecto de un cero, que lo voy a dividir entre esta variable que es la misma que funge como frecuencia de corte para que la magnitud inicial sea 0, y aquí tengo un polo, pero en lugar de que el numerador sea 1, una vez más es esta variable para que la magnitud también sea 0, digamos que lo estamos normalizando, y vamos a hacer el análisis a lo largo de esta cadena de frecuencias que inician en 10 a la 0, es decir, en 1 radian sobre segundo, y van hasta 10 a la 5 radianes sobre segundo. Cuando nosotros graficamos esto, observamos pues en principio la frecuencia de corte que se definió fue de 1000 radianes sobre segundo, y vemos que efectivamente en la magnitud pues es donde encontramos los 3 decibeles. En el caso del 0 son 3 decibeles arriba, en el caso del polo son 3 decibeles abajo, es decir, negativos. En el caso de la fase, justo en la frecuencia de corte es donde vemos que hay 45 grados, es decir, la mitad del desfasamiento total, que en el caso del 0, una vez más, llega hasta 90 grados, pero en el caso del polo llega hasta menos 90. Si nosotros modificamos la frecuencia de corte, por ejemplo, hacia 1000, hacia 100, vemos entonces que ese efecto ocurre, pero a los 100 radianes sobre segundo, es exactamente lo mismo. Y bueno, pues es prácticamente lo que nosotros podemos ver. Si nosotros tenemos un 0, vemos que la magnitud sube a partir de la frecuencia de corte. Si tenemos un polo, vemos que la magnitud baja, y lo mismo sucede con la fase. Sin embargo, mientras por el lado de la magnitud este efecto llega hasta infinito, en el caso de la fase, bueno, pues se establece en 90 o menos 90 grados respectivamente. También otra de las características que regularmente debemos observar es que veamos si podemos tener mejor una rejilla más completa. Aparentemente no, pero vamos a observar el cambio que existe para
una década. Entonces vemos que aquí tenemos 40 decibeles, justo en 1 por 10 a la 5, y si vamos aquí, movemos el tooltip a más o menos 1 por 10 a la 4, vemos que tenemos 20 decibeles. Es decir que para un solo 0 vamos a tener un aumento en magnitud de 20 decibeles por década, y bueno, es fácil ver que para un polo vamos a tener un decaimiento de 20 decibeles por década. Ahora, bueno, ¿qué pasa si no tenemos un solo polo, sino que tenemos dos? O igual con los ceros, si no tenemos un cero, tenemos dos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo mismo, solo que el polo lo vamos a hacer doble, es decir, vamos a tener dos polos con la misma frecuencia de corte, dos ceros, disculpen, en este caso vamos a dividirlo entre la frecuencia de corte al cuadrado para normalizar, y en el caso del polo hacemos exactamente lo mismo, pero bueno, está inverso, dado que es un polo. Vamos a hacerlo para las mismas frecuencias, para la misma frecuencia de corte, y entonces aquí lo que podemos notar, la diferencia fundamental es que vamos a hacer el mismo análisis. En el caso del 0 nos vamos a posicionar en 1 por 10 a la 5, vemos ahí que la ganancia es de 80, y vamos a posicionarnos de este lado en una década menos, y vemos que es de 40. Eso quiere decir que en este caso tenemos 40 decibeles por década, y una vez más es fácil distinguir que en el caso del polo pues va a ser lo mismo, pero hacia abajo, es decir, menos 40 decibeles por década. Podemos empalmar estas dos gráficas corriendo estas dos partes del código. Y bueno, pues vemos que por un lado aquí tenemos un solo cero y un solo polo, y de este lado tenemos dos ceros en el mismo punto y dos polos en el mismo punto, y vemos que efectivamente pues tenemos un decaimiento más agresivo conforme más polos haya. Y en caso de la fase, si para un solo polo y un solo cero avanzábamos o retrocedíamos solamente 90 grados, en este caso vamos a tener el doble, que bueno, pues son 180 como se muestra también en la gráfica. Otro detalle importante o que debemos de considerar es qué sucede si tenemos por ejemplo dos polos pero que no estén en la misma frecuencia corte. En ese caso vamos a graficar el primer polo. Vamos a tener 1 entre bueno, está bien, S más 1, y el siguiente polo vamos a tener por ejemplo 100 entre S más 100. Entonces vemos que a partir de la primera frecuencia corta, es decir, la más baja, que es 1, tenemos un decaimiento de 20 decibeles por década, y a partir del efecto del segundo polo, que es a los 100 radianes sobre segundo, tenemos un decaimiento de 40 decibeles por década. Es decir, que este efecto se agrega. Si nosotros seguimos agregando polos, pues vamos a tener decaimientos cada vez más fuertes en lo posterior, y eso lo observamos también en la fase. El efecto del primer polo se nota hasta este punto donde estábamos llegando asintóticamente a menos 90, sin embargo el efecto del segundo polo vuelve a reducir a decrementar esa fase hasta que llegamos a menos 180. Entonces vemos que el efecto de los polos se agregan. Con los ceros pasa algo similar, pero hacia el lado contrario, ¿no? Hacia arriba, tanto en la magnitud como en la fase. Si nosotros, por ejemplo, colocáramos un cero doble en 1000, veamos cuál es el efecto. Tenemos que multiplicar esto por S más 1000 al cuadrado entre 1000 al cuadrado. Entonces vemos que esta es la misma gráfica que teníamos hace un momento, sin embargo a partir de 1000, que está más o menos por aquí, vemos cómo el efecto de dos polos se contrarresta con dos ceros, y en la fase pues pasa algo similar. El efecto que quería llegar hasta menos 180 se contrarresta con los ceros, y por lo tanto pues terminamos con fase cero. Entonces de esta forma yo puedo ir moldeando un diagrama de Bode, puedo ir moldeando la magnitud y puedo ir moldeando la fase, y por eso es que en este caso el procedimiento se llama pues loop shaping, ¿no? Porque yo estoy dándole forma al lazo a partir de las curvas que yo estoy graficando en cada punto, ¿no?
Adicional a esto, lo que nos faltaría ver, o sea, ya vimos cuál es el efecto de polos dobles, polos diferentes, un asunto similar con los ceros, qué pasa si combino polos con ceros, tal vez ver cuál es el efecto que tenemos si utilizamos polos y ceros complejos, y para eso tenemos esta sección de código de más abajo. En esta sección de código vamos a hacer algo parecido, simplemente vamos, por ejemplo aquí vamos a poner la parte imaginaria de los polos y de los ceros, vamos a poner en 0 y vamos a poner una frecuencia de corte, es decir la parte real en 1000. Como se puede ver aquí abajo, el 0 y el polo se conforma por la representación compleja de estas dos cantidades, y a su vez lo estamos dividiendo entre el absoluto del número complejo, que es en sí pues la frecuencia equivalente del polo como tal, y como en este caso pues tienen que ser dos polos, porque no hay, o sea, tienen que ser parejas de polos complejos para tener el más y el menos de la parte imaginaria, pues tenemos que dividir los ceros, que son 2, por esta magnitud al cuadrado, y en caso de los polos pues la parte del numerador va a ser lo mismo también, al cuadrado. Entonces vamos a graficar en el mismo bode cuál es el efecto de tener polos y ceros, ¿no? Entonces, si la parte imaginaria es 0, lo único que tenemos es una frecuencia de corte de 1000. Eso implica que si graficamos vamos a tener el efecto de dos polos y de dos ceros. Y es justo lo que podemos confirmar con esta gráfica. Entonces, una vez más, tenemos el efecto del 0 que va hacia arriba. Ya sabemos que son 40 decibeles por década, mientras que en el caso de los polos pues tenemos igualmente menos 40 decibeles por década o 40 decibeles por década hacia abajo, ¿no? Ahora veremos para estos polos y ceros complejos cuál es el efecto de agregar una parte imaginaria. Dado que la frecuencia de corte es 1000 radianes sobre segundo y esta depende en realidad de la magnitud del valor complejo, como se muestra aquí, entonces lo que necesitamos es que siempre se mantenga ese 1000, ¿no? Entonces vamos a comparar esta misma situación, pero cuando las dos partes son iguales. Para lograr esto vamos a dividir entre raíz de 2 la parte real y la parte imaginaria, y graficamos. Entonces vemos que la frecuencia de corte sigue siendo 1000, vemos que aún tenemos un incremento de 40 decibeles por década y vemos que la fase llega igualmente hasta 180. Tal vez en este momento no es tan notoria la intervención de la parte imaginaria. Lo que vamos a hacer ahora es reducir la parte real para que se vea el efecto por completo. Entonces vamos a dejar en la parte imaginaria un 1000 y en la parte real vamos a dejar algo como un 100, ¿no? De este lado en la consola aparece la frecuencia equivalente o la frecuencia de corte a la que este par de polos van a interactuar. Entonces, bueno, en caso de que tengamos una pequeña desviación del 1000, pues vamos a saber exactamente dónde se encuentra. En este caso, para un valor imaginario de 1000 y un valor real de 100, vemos que estamos desviados en apenas 5 radianes sobre segundo, es decir, que no va a haber una diferencia muy grande, y vemos que aquí ya aparecen efectos que son distintivos, es decir, nosotros vemos que para el 0, antes de comenzar la subida en magnitud, tenemos un decaimiento que forma como una especie de pico justo a la altura de la frecuencia de corte, y a partir de ese momento empieza la subida, que una vez más conserva su característica de 40 decibeles por década. En el caso del polo, pues previo al decaimiento tenemos también un pico, ¿no? En el caso de la fase vemos que esta función de apariencia sigmoide pues empieza a ser cada vez más aguda, es decir, se empieza o sufre un cambio de fase muchísimo más repentino. En pocos radianes sobre segundo se da un cambio de fase muchísimo más drástico. Si ahora nosotros, por ejemplo, colocamos algo aquí como un 1, veremos que los picos que veíamos hace un momento en la magnitud son cada vez más agudos, y también el cambio en la fase se vuelve cada vez más súbito. Entonces, el uso de polos y ceros complejos pues se justifica solamente cuando nosotros queramos tener un cambio en la magnitud al contrario del efecto del polo o del cero, es justo sobre la frecuencia de corte, y bueno, la evolución del polo y del cero va a ser lo mismo pasando esa frecuencia de corte. Quiero decir, aquí vamos a tener el mismo incremento o decremento de 40 decibeles por década, y en este caso pues vamos a tener los 180 o menos 180 grados que teníamos anteriormente.
En este caso entonces, si ya comprendemos todo eso, podemos hacer algunas pruebas. En lugar de en Bode, por ejemplo, las podemos hacer en Nichols para tratar de entender esta situación. Entonces, en el caso de Nichols, vamos a graficar esta primera parte. Vemos aquí que para el caso del 0 tenemos una función que cumple con esta trayectoria. Entonces, bueno, y para el caso del polo es esta trayectoria. Recordemos que esto es una parametrización del diagrama de Bode, por lo que, pues aquí vemos que a partir de la frecuencia 0, conforme la frecuencia aumenta, nosotros vamos perdiendo magnitud, es decir, vamos decayendo. Y donde nosotros tenemos un decaimiento de 3 decibeles, pues debe coincidir a su vez, que debe ser más o menos por donde está el mouse, con la frecuencia de corte, que en este caso al ser doble pues son 6 decibeles, ¿no? De momento hay que ignorar un poco estas marcas de aquí. Estas son las marcas de la traza del lazo cerrado. Ahorita lo estamos viendo en lazo abierto. Y pues bueno, era de esperarse que si el 0 lo que va a hacer es aumentar esa magnitud, pues vamos a tener a su vez una magnitud que incrementa conforme avanza la frecuencia. En el caso de la fase habíamos visto que en el caso del polo empezamos en 0 y conforme la frecuencia va avanzando nosotros cambiamos hasta menos 90 grados, mientras que en el caso del 0 pues tenemos un desfasamiento al contrario, es decir, hacia más 90 grados. Esto en el caso de polos simples y de ceros simples. Si ahora nosotros vamos a devolver esto como estaba, vamos a hacer la prueba para polos y ceros dobles, pues vemos que el cambio fundamental, aquí tal vez no se nota que la magnitud cambie de manera tan drástica o los 40 decibeles por década, a menos que nosotros fuéramos evaluando cada uno de los puntos de frecuencia. En ese momento sí nos daríamos cuenta de que es más agresivo el decaimiento, pero dado que esta función se representa de manera paramétrica, pues es difícil de ver a simple vista. Lo que sí se puede ver fácilmente es que el desfasamiento del polo alcanza los menos 180 grados, mientras que el del 0 alcanza los 180 grados. De esa manera, pues denotando este decaimiento. Si nosotros quisiéramos ver, para no probar punto por punto, pues lo que podemos hacer es graficar ambos, y como ambos son graficados para el mismo intervalo de frecuencias, vemos que, de acuerdo a lo que dice aquí esta función logspace, vemos que para 10 a la 5 la función de primer orden alcanzó los menos 40 decibeles, mientras que la función de segundo orden alcanzó los menos 80, y pues lo mismo con su análogo que incrementa, ¿no? En este caso alcanzó los 40 decibeles y en el caso doble alcanzó los 80 decibeles. Si nosotros jugáramos, como hace un momento, con la distribución de los polos y de los ceros, es decir, ponemos algunos ceros y algunos polos, pues vemos que en la frecuencia 0, recordemos que aquí pues tenemos dos polos, uno en 1 radian, otro en 100 radianes, y luego tenemos dos ceros en 1000 radianes. Entonces el efecto del primer polo, que es el que está en 1 radian, pues es el que se deja ver en un inicio. Vemos que esta tendencia cumpliría con una fase de menos 90, mientras que la magnitud pues iría decayendo. Tal vez aquí no es obvio una vez más que sean 20 decibeles por década, pero bueno, sí dibuja la figura de un primer orden. En el momento en que comienza a afectar el siguiente polo, que son 100 radianes sobre segundo, vemos como esto sigue decayendo y se trata de enfilar o de acercar a los menos 180 grados. Sin embargo, a partir de los 1000 radianes, que debe ser más o menos por aquí, digo esto claro, lo podemos confirmar a través de un tooltip para no estar hablando al aire. El efecto de los polos, cuando ya se hace tácito en la función, pues es a partir de este punto donde la fase, recuerden que la fase empieza a interactuar con la función un poco antes que la magnitud. Entonces en realidad pues detener la magnitud va a ser después de que inicie el efecto de los polos, es decir, a partir de este momento, pero el desfasamiento inicia un poco antes. Entonces la fase se comienza a corregir antes que la magnitud. Recordemos que esto es continuo, no es como que a partir de cierto punto esto empiece o termine de afectar a la función, pero compensamos el efecto de los dos polos y por lo tanto pues regresamos a una magnitud constante y a una fase cero, que era lo que veíamos en el diagrama de Bode. Ahora, en el caso de los polos complejos, recordemos un poco cómo veíamos esto. En este caso tenemos una parte imaginaria que es muchísimo más grande que la parte real, y en este caso lo que podemos evaluar a su vez pues es el diagrama de Nichols.
En este caso, bueno, parece que nos falta algo de resolución. Me parece que es porque aquí limitamos bode a que lo hiciera sobre este intervalo. Pero bueno, vamos a retirar eso. Y listo. Entonces vemos que la parte del polo pues es la parte que va a tratar, o que no va a tratar, que va a llevar la función a decaer. Entonces vemos que es la línea roja, mientras que la parte de los ceros es la línea azul. Sin embargo, vean que ese pico en magnitud, pues aquí no se ve como un pico, en realidad se ve como una subida. Se vería como un pico si nosotros vamos evaluando frecuencia tras frecuencia. Nos daríamos cuenta de que hay una cantidad más grande de puntos de frecuencia evaluados en esta zona, que por eso es que en el diagrama de hace un momento no se alcanzaban a ver, dado que la distribución de puntos era pobre, que en esta zona de acá. Entonces, en realidad el pico, recuerden que el polo va a aumentar su magnitud justo en la frecuencia de corte, y del cero va a disminuir esa magnitud justo en la frecuencia de corte, para después seguir con el desarrollo regular o normal de un cero doble, ¿no? Y en el caso del polo, pues bueno, de un polo doble. Si nosotros evaluamos, por ejemplo, la frecuencia que tenemos aquí, pues vemos que estamos exactamente en los 1000 radianes sobre segundo, donde esta función alcanza su magnitud máxima, mientras que en el caso del cero, pues a su vez tenemos la magnitud mínima, que en este caso es equivalente, menos 54 es el inverso del 54 acá arriba, exactamente a los 1000 radianes sobre segundo, que es pues prácticamente la frecuencia que se reporta en la consola. Entonces, bueno, con esto cubrimos el efecto que tienen polos y ceros, ya sean complejos, ya sean simples, ya sean dobles, tanto en Bode como en Nichols. Ahora, para efectos de validación y para darle sentido a todo esto que se ha dicho, pues vamos a proponer un sistema, no sé, de segundo orden en lazo abierto, que es el que está escrito justo en esta parte. Le ponemos algunas características pues inventadas, arbitrarias más que nada. La única que nos interesa en este caso fijar de esta manera pues es el coeficiente de amortiguamiento, que va a ser bajo para provocar que los polos de la función estén muy cerca del eje imaginario y por lo tanto sea una función que oscile mucho. Y a su vez vamos a decir cómo queremos que el sistema se comporte en lazo cerrado, y para eso tenemos una función que, bueno, con un poco de experiencia es fácil saber cuál va a ser su relación con respecto a la de arriba. Si no, bueno, pues la podemos graficar y vemos que en el lado izquierdo el diagrama de Bode, en el lado derecho el escalón unitario, vemos que esa función propuesta como desempeño en lazo cerrado pues es a final de cuentas la envolvente negativa de la función, es decir que como objetivo de control, ya desde un punto de vista menos conceptual, más práctico, lo que queremos pues es quitarle los rebotes, por decirle de algún modo, a la función en lazo abierto, y en el diagrama de Bode vemos las incompatibilidades que tenemos, ¿no? Justamente el efecto que tenemos en este lado, pues ya sabemos entonces que la función tiene polos complejos y que por lo tanto esos polos complejos van a provocar un incremento en la magnitud justo en la frecuencia de corte, y a partir de ese punto comienza el decaimiento normal. Vemos que es de 40 decibeles por década, mientras que el desempeño que buscamos pues es de 20 decibeles por década. Este es un pasabajas pues normal, ¿no? Vemos también que el cambio en la fase que tenemos en la función de abajo pues es, bueno, en la función roja es suave, mientras que es más abrupto para el sistema que estamos proponiendo. Y bueno, esa es parte de la interpretación también de los polos y los ceros si la quisiéramos hacer a partir del diagrama de Bode de funciones que son conocidas. Tal vez este ejemplo es muy simple y pudiéramos adivinar tal vez que lo que buscamos a final de cuentas pues es eliminar el efecto que tenemos de este lado, ¿no? Pero vamos a avanzar de la manera tradicional en términos de loop shaping y análisis en diagrama de Nichols, para irle dando sentido a este tema, ¿no? Que ya en situaciones más complicadas, como siempre, pues resulta bastante más útil y desde esta perspectiva podría parecer que no es necesario, pero bueno, avancemos para ver cuál es la forma como funciona. Entonces, bueno, nosotros al tener ya una función en lazo cerrado, que es la manera como nosotros quisiéramos que se comportara, también cabe mencionar que, bueno, estas técnicas son viejas, ¿no? En este momento, gracias a las herramientas computacionales, pues ya no es necesario tal vez someterse a ciertas
limitantes, pero hay que recordar que previamente lo que teníamos que hacer era evaluar directamente valores complejos sobre las funciones, y esos valores complejos iban a derivar en una magnitud y en una fase, pero de manera puntual. Es decir, que si yo quería hacer un diagrama de Bode, por ejemplo, pues tenía que hacerlo punto tras punto, ¿no? No era tan fácil como poner el comando y hacerlo. Entonces, lo que estoy haciendo aquí específicamente es obtener, con lo que mencionaba al principio del video, la representación en lazo abierto de la función en lazo cerrado. Entonces, como esa g, que yo definía más arriba, es el comportamiento que yo quiero en lazo cerrado, entonces al hacer esto pues veo cómo se representaría en lazo abierto. Esto pues es simplemente una ayuda, ahorita voy a hablar un poco más de eso. El asunto aquí es que si yo busco el lazo abierto de esta función, pues voy a ver en lazo abierto qué es lo que espero tener. Sin embargo, insisto, desde un punto de vista más tradicional, yo no podría hacer algo como esto para todos los puntos de la función, y pues tampoco los podría evaluar arbitrariamente en la cantidad de frecuencias que yo quisiera. En este caso, bueno, sí lo puedo hacer, y por lo tanto, pues voy a obtener, esto vamos a hacerlo claro, del diagrama de Bode que yo he obtenido hace un momento, puedo darme cuenta que tal vez la parte más interesante del sistema, la parte donde el sistema, donde yo necesito asegurar que el controlador está funcionando propiamente, pues es justamente en la parte del pico del sistema. Entonces yo me voy a concentrar en esta zona a partir de 1 radián y voy a dejar de hacerlo más o menos a lo largo de los 30 radianes. Por eso es que cuando yo defino las frecuencias de interés, justo en esta parte, pues entonces yo estoy hablando de que voy a ir desde -1, incluso un poco antes de las frecuencias de interés, y voy a ir hasta 30 radianes. Y elijo también de manera arbitraria 6 puntos para analizar. Cuando yo hago esto, si yo lo grafico en Nichols, pues vemos que curiosamente el desempeño de este sistema, si lo traduzco de lazo cerrado a lazo abierto, es algo similar a un integrador. ¿Cómo sé que es un integrador? Vamos tal vez a hacer un repaso. Si yo hago el diagrama de Bode de un integrador, vemos cómo pues esta función viene, si nosotros continuáramos esto hasta la frecuencia 0, recuerden que la escala es logarítmica, pues esto llegaría hasta infinito, ¿no? Quiere decir que en la frecuencia 0 la magnitud de esta función es infinita, mientras que cuando nosotros nos acercamos hacia una frecuencia infinita, pues la magnitud de esto se convierte en 0. Y la fase se mantiene siempre sobre -90. Esta interpretación, en el momento en que nosotros vamos a un diagrama de Nichols, pues obviamente queremos, o lo que queremos ver, es que tengamos una magnitud pues infinita en frecuencias bajas, o en específico en frecuencia 0, que es por eso que la línea va hacia infinito hacia arriba, y una magnitud de 0 en decibeles pues se traduce en menos infinito. Entonces por eso vemos que la línea pasa como una vertical. El otro detalle es que la fase se fija en -90, y por eso es que esta línea está en -90. La parte interesante de esto es que pues yo aquí tenía una función de transferencia que era el desempeño en lazo cerrado, que es justo lo que definí hace un momento, pero si yo veo su representación en lazo abierto, pues veo que tengo este comportamiento, ¿no? Tal vez aquí no es claro cuál es por qué esto es un integrador solamente. Lo único que hay que hacer es factorizar en este lado la s, nos queda lo mismo que el numerador, que se eliminaría hacia 1, y el único restante de la ecuación sería 1 sobre s. Pero esta representación, bueno, no está simplificada. Esto lo que implica, pues es que esa función es prácticamente un integrador. Lo que quiere decir es que si yo logro que la función en lazo abierto sea este integrador, yo voy a lograr que en lazo cerrado se comporte como la función que yo definí en un principio. Y esto pues gana importancia, y recordando el asunto de la carga computacional y de el análisis que se hace punto a punto, vamos a observar algo aquí, ¿no? Tenemos aquí las magnitudes calculadas para el lazo abierto y los ángulos calculados también para el lazo abierto. Sin embargo, pues también se hace el cálculo para el lazo cerrado y los ángulos en lazo cerrado. Entonces, utilizando la traza de Nichols y utilizando estos cálculos, por ejemplo en lazo cerrado, pues vemos que los puntos que están marcados con una cruz son esos puntos que están aquí, ¿no? Entonces vamos a ver, si yo quisiera graficar en lazo cerrado, yo solamente conozco la función de lazo cerrado y evalúo
algunas frecuencias, pues me dice que en lazo cerrado yo tendría una magnitud inicialmente de menos 0.0432 y un ángulo de menos 5.71 grados. Para yo colocar ese punto, si yo tuviera esta rejilla, que es la que representa el lazo cerrado, pues veo que efectivamente estoy muy cerca de los 0 decibeles, porque tengo 0.043 menos 0.043, y el ángulo, bueno, tal vez ese es un poco más difícil de ver. Sin embargo, estas líneas punteadas coinciden con el lazo abierto si nos fijamos en esta zona. Entonces vemos que el primer ángulo es cercano a 0, el siguiente es cercano a menos 5 grados, luego tenemos menos 10, luego menos 21 tal vez, menos 32. Entonces, si nosotros volvemos a hacernos hacia atrás, pues observamos que específicamente estamos pasando los menos 5 grados, que es justamente lo que indica este cálculo de magnitud. Lo interesante aquí pues es que graficando en lazo cerrado, nosotros a la vez, o sea, utilizando la rejilla en lazo cerrado, a la vez obtenemos la necesidad de control en lazo abierto. Si nosotros vamos al siguiente punto, vemos que ahora estamos un poco más lejos del 0, más o menos a la mitad, y vemos también aquí que estamos pues más o menos a la mitad entre 0 decibeles y 1 decibel, mientras que en cuanto a los ángulos, pues nos encontramos en menos 17, y esto se confirma al ver que estamos cerca de la línea de menos 20 grados. Así podemos hacer para todos los puntos que se representan a través de estas magnitudes y de estos ángulos. Y bueno, debido a que podemos hacer el cálculo, incluso también punto a punto podemos hacer el cálculo, vamos a solicitar lo mismo en lazo abierto, y vemos aquí pues que coincide perfectamente con la rejilla que yo tengo de manera natural en este diagrama de Nichols. Tengo 20 decibeles y menos 90 grados, notando que los ángulos se mantienen a lo largo de todas las frecuencias, y bueno, las magnitudes pues van decayendo conforme lo marca este vector. Entonces, pues aquí vemos que estamos representando a la vez en lazo cerrado y en lazo abierto. Podemos, tal vez si hacemos un acopio de imaginación, suponer que esta rejilla, que es la de lazo cerrado, si nosotros la enderezáramos para que coincidiera con el lazo abierto, tendríamos que jalar estas líneas de aquí en una trayectoria que más o menos voy a intentar representar con el mouse así. Si nosotros hacemos eso, pues la línea que tenemos acá, bueno, de inicio vemos que 0 decibeles es una asíntota, entonces al nosotros enderezar 0 decibeles tendríamos una función que partiría más o menos de por aquí y que iría con una forma en este estilo. Si recordamos, pues quiere decir que esto que tenemos aquí es pues un primer orden, ¿no? Recordemos que G pues es un primer orden efectivamente, y por eso es que al pasar al lazo cerrado, es decir, al torcer este diagrama en lazo abierto como se muestra en la rejilla en lazo cerrado, pues por eso esto termina como una línea. Digamos que el resultado no es fortuito, pero también se puede entender de manera gráfica, no solamente sustituyendo valores complejos. Entonces, bueno, vamos a terminar de entender esta parte del código. En realidad, pues lo único que se hace es calcular magnitudes y ángulos en lazo abierto, para después graficar con la función Nichols la planta en lazo abierto y los puntos específicos que nos interesan de las frecuencias. Lo que sigue pues es sobre ese mismo diagrama de Nichols comparar el sistema, y el sistema pues en este caso es F que es nuestro sistema de segundo orden que queremos controlar. Nosotros podemos graficar directamente sobre Nichols este sistema F, dado que está en lazo abierto, y podemos interpretar en lazo cerrado cuál sería el efecto, pero bueno, en este caso ese no es el problema. Lo que nosotros queremos hacer pues es que este sistema F, que es esta línea roja, coincida con la línea azul, y para eso vamos a utilizar el controlador y obviamente pues el esfuerzo del controlador. Lo que vamos a tener entonces es que cada uno de estos puntos que están muestreados a las mismas frecuencias tienen que coincidir con los puntos que están mostrados pues en azul y con cruces. Si nosotros quisiéramos hacer esto con cualquier función, entonces tendríamos que analizar la ubicación del primer círculo rojo, y en este caso vemos que necesitamos aumentar su magnitud y desfasarlo en sentido negativo para que coincida con la cruz, ¿no? Tendríamos que tomar el segundo círculo y en este caso también aumentar su magnitud y desfasarlo en sentido negativo para llegar a menos 90. Esto tomando en cuenta claramente que la naturaleza de la función ya impone una forma, es decir, ya esta línea roja, que tal vez no conoceríamos si no pudiéramos graficar todos los puntos de manera continua, pues denota
ya una tendencia, el sistema ya tiene una dinámica. Entonces el controlador no solamente tiene que mover estos círculos, tiene que tomar en cuenta esa dinámica. Parte de estas consideraciones que normalmente se tienen que ver, es un asunto de experiencia, pero también se puede notar a partir de la explicación anterior, es que pues este integrador no hay manera de replicarlo por más que yo ponga una ganancia del tamaño que yo quiera, ¿no? Una ganancia realizable. Eso quiere decir que de entrada, pues yo lo que necesitaría sería agregarle también un integrador a la función que estoy tratando de manipular. En ese sentido, vamos a graficar otra vez el comportamiento en lazo abierto que yo quiero alcanzar y vamos a dividir f entre s con tal de agregarle un integrador. En ese momento, dado que el integrador a su vez es un polo, vemos que el desfasamiento ya llega hasta menos 270, es decir, la función tenía dos polos y yo agregué otro. Sin embargo, pues vemos también que la tendencia a la línea roja llegando a 0 radianes sobre segundo pues es llegar a una magnitud infinita, y vemos que inmediatamente estos círculos ya coinciden con algunas de las cruces que nosotros tenemos. La idea aquí sería, que si yo quiero que coincida exactamente con esta línea de aquí y me sobra, por decirlo de alguna manera, o tengo un desfasamiento negativo hacia menos 270 grados, lo que necesito pues es corregir esa situación, es decir, traer esta función hacia la derecha. Para hacer eso, pues yo puedo valerme de algunos trucos, por decirlo de alguna manera, y esto es un proceso iterativo que, como habíamos anticipado, pues no podemos, o el punto de hacerlo gráfico pues es que nosotros podamos ir agregando, quitando, moviendo y notar cuál es el efecto que se tiene al alterar la función. Entonces este sistema que tenemos aquí nosotros podemos multiplicarlo por ejemplo por un 0, ¿no? Si nosotros queremos enderezar este polo y entendemos que el efecto de la fase de un 0 pues no es inmediatamente en la frecuencia corta, vemos que tendríamos que agregar algo alrededor de los 10 radianes sobre segundo. Esto es simplemente un ejemplo, no forzosamente va a funcionar así. Entonces vamos a agregar aquí un 0, que para no afectar la magnitud vamos a dividirlo entre 10, y en el momento en que nosotros grafiquemos, pues podemos ver que de hecho nos pasamos, ¿no? Fue mucha la interferencia, por decirle de algún modo, del 0, y vemos que incluso la fase se está modificando desde acá arriba, ¿no? Vamos a trabajar con un diagrama más limpio, vamos a volver a generar este de aquí, y vamos a llevarnos este un poco más lejos, vamos a suponer en 30, y entonces vemos que en ese caso pues ya enderezamos el círculo que queríamos. Fíjense, aquí salió algo que no era esperado, pero al yo dividir solamente entre 10 y no entre 30, lo que hice fue generar una magnitud adicional que llevó al sistema en total a subir. Entonces, si yo quisiera componer esto, pues tendría que poner esto una vez más en 30, de manera que ahora sí coincide, y vemos que si yo lo hubiera dejado como estaba, incluso iba a ser inestable el sistema, pero bueno, esa es otra implicación. En este caso vemos que ya no me pasé tanto, que ya incluso tengo aquí un comportamiento como el que yo esperaba y estoy acercando este círculo, pues tal vez no a la cruz que le corresponde, aún hace falta bajarlo más. Entonces pues yo puedo ir jugando tal cual, puedo ir proponiendo distintos valores hasta que pues esta función vaya acercándose más a lo que yo quiero, a la forma que yo le quiero dar, y en este caso pues como vemos estamos moldeando pues la gráfica, ¿no? Empezamos una vez más con un diagrama más limpio y vemos que aquí pues sí nos interesa, y en este caso sí nos interesa pues que este círculo llegue a este punto, pero queremos que lo haga también queremos que aumente en fase, que su fase se mueva en el sentido positivo, pero que su magnitud se mueva en el sentido negativo. En este momento es en el que nosotros podemos evaluar que tal vez necesitamos un cero complejo. Para nosotros lograr este cero complejo, o bueno, ¿por qué lo consideramos? Es porque necesitamos que esta magnitud baje, pero que a la vez la fase suba. Y si recordamos el efecto que tenía en Bode, pues es justo lo que logra un cero complejo. Sin embargo, pues esto ya no va a ser tan difícil de sintonizar, por llamarle de alguna manera. Entonces tenemos que iniciar nuevamente y tenemos que proponer algunos valores
que en este caso pues ya van a ser complejos, y tenemos que agregar pues los dos ceros. Vamos a poner aquí una parte real más una parte imaginaria multiplicado por 1i. De esa manera MATLAB le queda claro que estamos hablando de una i, que es la variable compleja, y vamos a agregar aquí a su vez lo mismo pero negado. Y como habíamos comentado en los ejemplos de arriba, vamos a tomar esto mismo y vamos a dividir esto entre la magnitud de esto de acá. Creo que tengo un paréntesis de más, pero al cuadrado para no modificar las magnitudes. Y ahora en la parte real vamos a poner lo mismo que ya teníamos, un 40, y vamos a poner una parte imaginaria que sea 0. Entonces vamos a ver si todo está listo. Listo. Y ahí está. Entonces, pues vemos que tener esa parte real de 40, pues prácticamente sí está logrando el objetivo, y vemos que a final de cuentas la fase sí regresa a menos 90, que es lo que nosotros esperábamos al agregar un nuevo 0, pero vemos que aquí esta función se está yendo muy lejos, ¿no? Ahora, para nosotros poder afectar como queremos este punto, pues prácticamente tendríamos que interactuar exactamente en la frecuencia a la que fue capturado este punto, que es más o menos 10 radianes sobre segundo, recordando que esa frecuencia pues es el absoluto o la magnitud de la cantidad compleja. Quiere decir que si yo quisiera hacer ese pico que observábamos en un 0 en un polo complejo justo en 10, pues tendría que considerar tener esto como 10 y esto como 0, o algo al revés. Es decir, tener esto como 0 y la parte imaginaria como 10. Si nosotros hacemos este cambio, pues vemos en la línea amarilla que pues me falta frecuencia, ¿no? O sea, yo estoy aplicando el efecto de ese 0 y de ese polo, de esa pareja de ceros, lo estoy aplicando muy antes, ¿no? Sin embargo, pues yo no puedo agregar aquí más parte real porque estoy limitado por el asunto de la magnitud. O sea, yo sé que la bajada de magnitud tiene que ocurrir exactamente a los 10 radianes sobre segundo, sin embargo pues no puedo aumentar esta parte, ¿no? Entonces lo que me queda pues es precisamente aumentar la parte imaginaria. Si yo, como hace un momento, considero que las dos partes sean iguales, vamos otra vez a iniciar desde un diagrama fresco, por decirlo de alguna manera. Vemos que aquí pues estamos, ya no se ve tan mal como el anterior, pero tampoco estamos lográndolo, ¿no? Quiere decir que nosotros tendríamos que ir más hacia adelante, y más hacia adelante lo que implica pues es que yo efectivamente voy a estar modificando los 10 radianes sobre segundo, pero tengo efectos antes y sobre todo los tengo en la fase. Eso lo que implica, si recordamos los diagramas de Bode, es que para que yo tenga un cambio más súbito de fase, es decir, que corrige inmediatamente esta fase, pues yo necesito tener una parte imaginaria más grande. Eso quiere decir que, por ejemplo, vamos a poner aquí un valor de 10, y en la parte real vamos a poner un valor de exclusivamente 1 para que sigan siendo más o menos 10 radianes. Y vemos que en ese caso, que es la línea amarilla, ya solamente existe una ligera divergencia en este círculo de aquí. Si se fijan, claramente todo este ejemplo pues ya estaba planeado para que resultara así, para no estar intentándolo infinitamente, pero es importante notar que las ideas que están detrás de estas modificaciones tienen su justificación en análisis que hicimos previamente. Entonces, digamos que para lograr que todo esto ya quede por completo, lo único que estamos viendo es que nos pasamos un poco justo en este punto. Para corregir eso, pues la implicación es que estamos haciendo el cambio de fase de una manera muy súbita, de manera que podríamos pues reducir el efecto de este punto. Vamos a poner, digo, ya a sabiendas, esto en realidad se tendría que poner en esta cantidad para que, vamos a borrar, para que al hacer el análisis que llevamos ya realizando desde hace un tiempo, pues tengamos una correspondencia prácticamente exacta. Ahora, lo interesante aquí es que como lo que sigue es ajustar estas cantidades a un PID,
pues también sabíamos desde un principio, o bueno, en un momento voy a explicar por qué deberíamos de saberlo, que contábamos con dos ceros que podían ser complejos y con un polo a manera de integrador, además de una ganancia, pero bueno, de esto voy a hablar en un momento. Sin embargo, pues si nosotros no estábamos limitados a un PID y podíamos proponer cualquier controlador, nosotros podríamos haber ido agregando ceros, agregando polos, determinando una condición de lazo cerrado de prácticamente cualquier característica, y a través de agregar polos, ceros y sus partes complejas, pues podemos ir aproximándonos a un desempeño en lazo cerrado deseado. Otra cosa es que si yo, por ejemplo, ahora solamente cuento con un PID y quiero un comportamiento en lazo cerrado muy específico, pues también puedo saber hasta dónde puede llegar el PID. Es decir, puedo tratar de utilizar el polo integrador y los dos ceros y la ganancia de la mejor manera para que la función resultante se acerque lo más posible al desempeño en lazo cerrado que yo tengo. Esto pues es un arma de doble filo, porque por un lado permite que el diseñador se concentre en los detalles que necesita al respecto de la respuesta en lazo cerrado, pero por otro lado pues el proceso es tardado, es iterativo, y bueno, pues es como una balanza, ¿no? Aquí nosotros tenemos control sobre lo que estamos haciendo, podemos ir aumentando poco a poco un polo, podemos ir disminuyendo el efecto que tiene un cero, podemos entender cuál va a ser el efecto de agregar o de remover. Incluso podríamos considerar que esto fuera un PID más un filtro, por ejemplo. Al agregar un filtro, pues claramente aquí tendríamos un efecto predominante de los polos y por lo tanto no sería pues deseable, ¿no? Pero tal vez si nosotros quisiéramos que la fase al final fuera cero, menos 180 grados, tendría sentido proponer un filtro, ¿no? Entonces todas esas interacciones que tiene el diseñador con el sistema resultante pues son claras a partir del diagrama de Nichols, incluso también un poco a través del diagrama de Bode, y en este caso pues es justo lo que estamos validando. Entonces pasemos a ver qué es lo que sucede con el PID. Al respecto del controlador PID, pues lo que tenemos que conseguir es ponerlo en términos de lo mismo que hemos estado trabajando, es decir, tenemos que entender cuáles son los ceros que se producen a partir del controlador, ver si tenemos un integrador, que bueno, casi de manera obvia sabemos que sí, y ver qué vamos a hacer con esa ganancia que también resultó del análisis previo. Entonces para esto pues vamos a considerar en primera instancia que tenemos un controlador PID paralelo, es decir, tenemos la parte proporcional, la parte integral asociada al integrador y la parte derivativa pues multiplicada por S, ¿no? Esto pues va a ser igual si tomamos un común denominador, pues a Kp por S más Ki más Kd por S cuadrada, y eso nos deja una ecuación cuadrada en el numerador, y en este caso ya tenemos aquí el integrador que necesitábamos. La ecuación cuadrática pues obviamente va a resolver para dos ceros, que de acuerdo a lo que necesitamos van a ser complejos, y entonces tenemos que es S cuadrada por Kd más S por Kp más Ki. Si nosotros utilizamos la fórmula, si nosotros resolvemos esta ecuación cuadrada de manera tradicional, con las herramientas algebraicas convencionales, pues vemos que el resultado de esto va a ser menos b, o sea, el segundo término, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, que en este caso es Kp cuadrada, menos 4 por Kd por Ki. Mientras que vamos a dividirlo por 2a, que en este caso es 2Kd. Entonces, bueno, en este caso ya calculamos así los ceros, ¿no? Por otro lado, nosotros lo que queríamos, vamos a hacer esta aclaración antes de que sea tarde. Nosotros podemos factorizar, en este caso poner Kd y multiplicarlo por S cuadrada más S por Kp entre Kd más Ki entre Kd. ¿Y esto por qué? Pues porque al final de cuentas, si nosotros tomamos la forma completa del PID, aquí tenemos el integrador, de aquí saldrían dos ceros complejos y de aquí tenemos la ganancia que nosotros necesitábamos. Sin embargo, pues hay que hacer el análisis ahora solamente de la parte de la ecuación que nos interesa, y pues una vez más podemos escribir que esto va a ser menos Kp entre Kd más menos la raíz cuadrada
de KP entre KD, todo eso al cuadrado, menos 4 por A, que en este caso es 1, y C, que en este caso es KI sobre KD, y lo vamos a dividir entre 2 veces A, que es simplemente un 2. Sin embargo, pues podemos observar que la parte de aquí adentro, nosotros podemos tener KP cuadrada sobre KD cuadrada menos 4 por KI KD sobre KD cuadrada. Esto lo que nos permite es asociar como común denominador KD cuadrada, que por lo tanto puede salir de la raíz y pasar a este denominador. Y dado que el denominador de este lado también es KD, pues resulta que tenemos lo mismo. Con esto lo que quiero decir, o la conclusión a la que debemos de llegar, es que los ceros no se van a alterar por la factorización que nosotros realicemos, y que KD sigue fungiendo como la ganancia que nos interesa en este caso. Entonces vamos a tener aquí K y KD, y dividimos entre 2 KD, y bueno, pues vemos que es prácticamente el mismo resultado que teníamos aquí arriba. Entonces ahora, la ganancia, pues ya habíamos dicho que va a resultar de lo que en MATLAB nosotros colocamos como el absoluto del número complejo, que era la parte real más la parte imaginaria por J, le voy a poner aquí, al cuadrado. Entonces esto, 1 entre esto debe ser igual pues a KD. Ya conocemos uno de los parámetros. Por otro lado, tenemos que la parte real del sistema, que también lo conocemos, que en este caso fue 1, pues va a ser igual a menos KP sobre 2KD. Y por otro lado, digo esto pues parte, ¿no?, de la solución de acá. Y por otro lado, la parte imaginaria del sistema, que también la conocemos, que es pues 9.9499 me parece. La vamos a obtener, pues tanto la parte positiva y negativa, que es lo mismo en este caso, a partir de lo que resta de la ecuación. Entonces vamos a tener esto 4K y KD dividido entre 2KD, y esto pues tiene que ser igual al valor que nosotros queremos, ¿no? Como queremos obligar a que estos polos sean complejos, pues lo que tenemos que lograr es que esta parte aquí adentro sea precisamente negativa. Por lo tanto, pues podemos manipularlo algebraicamente para lograr pues lo que nosotros esperábamos, ¿no? De esa manera podemos determinar KD, que sustituido de este lado y tomando la parte real de la ecuación de hace un momento, podemos resolver KP, y una vez conociendo esos dos valores podemos obtener KI a partir de esta ecuación, al igualarse con la parte imaginaria que habíamos obtenido en MATLAB. Regresando ahora al programa, pues vemos que podemos definir cada una de las constantes del controlador, así como la ecuación del PID paralelo, ya en forma más simple, y vemos que al resolver las variables anteriores, por ejemplo, si nosotros tomamos esto de aquí, vemos que KD debería ser 0.01, que es lo que tenemos acá. De acuerdo a la ecuación veíamos que KP entre 2 veces KD pues tenía que ser menos 1, de acuerdo a la parte real que necesitábamos, que es esta de aquí, y por lo tanto pues tenemos 0.02, y por otro lado pues lo que tenemos de la parte imaginaria en este caso resulta en un 1. Si nosotros corremos esta sección de código, lo que obtenemos como los ceros del sistema, pues vemos que son efectivamente menos 1 más 9.9499, que es lo que necesitábamos a partir del análisis anterior. Para validar esto, vamos a comentar estas líneas, vamos a quitar estas de acá, y ahora lo que vamos a hacer es poner el PID en lazo abierto junto con la planta de interés, y vamos a graficarlo. Bueno, vamos a iniciar con un diagrama limpio. Esa es la función a la que queremos llegar, y ahora vamos a probar un sistema en lazo abierto que sea el PID junto con la planta de interés, y vemos que pues el ejercicio es o hace match completamente. En este caso pues lo que quisiéramos ver tal vez a manera de validación pues es un step. En este caso, si nosotros ponemos el step, recordando que el sistema ya es el PID multiplicado por la planta, pues en lazo cerrado tendríamos 1 más el sistema otra vez, y pues vemos que efectivamente se comporta como
el lazo abierto, que en este caso, bueno, como lo que deseábamos en lazo cerrado, que me parece que se quedó en G, vemos que las líneas coinciden exactamente. Ahora, es posible, claro, que, o más bien este ejercicio pues estaba planificado para que el resultado fuera este. Sin embargo, como digo, si es posible insistir, si hubiera alguno de los parámetros que por alguna limitante física, por ejemplo, no pudiera cumplirse, eso se puede ajustar conforme el controlador se va construyendo, y desde ese punto de vista pues nosotros lograríamos un balance tal vez entre lo que necesitamos y lo que tenemos, y por eso verlo de manera gráfica pues nos ayuda a saber cuando tal vez la magnitud del controlador ya se pasó, cuando no tenemos suficiente, no sé, cualquiera de los parámetros para lograr que KI llegue a 1, por ejemplo, y entonces tendríamos que compensar o tendríamos que ajustar de manera que el resultado fuera lo más similar posible en las frecuencias de interés que nosotros tomamos. Y pues bueno, con esto concluye este ejemplo.